Bien, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio con nuestra tercera clase de escatología. Ahora vamos a estar tratando los temas del rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y vamos a ir dando inicio. Solamente permítanme. Bien. Demos inicio. Entonces hemos llegado a un punto de transición de la materia importante. En las primeras dos clases establecimos los fundamentos de la materia. Aprendimos cómo interpretar correctamente la profecía bíblica y establecimos cuál es el método de interpretación que utiliza el dispensacionalismo clásico premilenial que nosotros estamos abordando en esta materia desde el libro de White Pentecost, Eventos del Porvenir. Entonces, también estudiamos los cuatro pactos fundamentales que garantizan el plan de Dios para Israel y la humanidad, ya que el dispensacionalismo hace distinción entre Israel y la iglesia. Y también esas dos áreas o esas dos clases fueron esenciales, y porque sin esas no podríamos entender las profecías que vamos a estar estudiando más adelante, las que vamos a estudiar ahora y las que se van a analizar en la próxima clase. Entonces, a partir de esta clase vamos a comenzar a estudiar profecías en específico sobre eventos futuros y sobre eventos futuros y vamos a comenzar con algo que está sucediendo ahora según desde la perspectiva del dispensacionalismo a lo que se llama el presente siglo o lo que el dispensacionalismo llama la era de la iglesia. Entonces, vamos a dar inicio. Ahora, en esta primera intervención vamos a tratar lo del presente siglo y la iglesia. En esta clase vamos a hacer lo mismo de la vez pasada. Vamos a ver nuestra primera sesión, luego salimos y volvemos a ingresar para recibir la segunda intervención de la clase. Eh, entonces, analicemos lo que es el presente siglo desde el dispensacionalismo o lo que el dispensacionalismo llama la era de la iglesia. El objetivo de esta clase es entender las profecías sobre el presente siglo y el curso de la era de la iglesia. Hablemos sobre el programa de los siglos, el programa divino de los siglos, y es que Dios divide la historia en periodos definidos, periodos bíblicos identificables en la Biblia. Tenemos que Romanos 5:14 habla, hace la distinción desde Adán hasta Moisés, hablando como una era, como un tiempo que iba desde Adán hasta Moisés. También tenemos en Juan 1:17 donde se hace la distinción desde Moisés hasta Cristo. Estamos hablando otra división de los siglos, otra división en la historia, en el plan divino de Dios. Y actualmente estamos en el presente siglo. Primero desde Adán hasta Moisés, después desde Moisés hasta Cristo y ahora desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, lo que el dispensacionalismo considera la era de la iglesia o el siglo presente. Luego tenemos lo que es el milenio, que es el reino de 1000 años literal, que considera esta postura que nosotros estamos abordando según Apocalipsis 20, del 1 al 10. O sea, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo eh, hay una época, y después de eso, que inicia el milenio, el reino de los 1000 años, inicia igual otra época. Entonces, son periodos bíblicos identificables que encontramos en la Biblia. Luego está el estado eterno, cielos y tierra nueva, según Isaías 65:17. Entonces, primero que nada, tenemos que saber que en estos siglos Cristo es el centro del programa de los siglos. Por él fueron hechos los siglos, dice Hebreos 1:2, que dice, por él fue hecho el universo, o por él fue hecho el mundo.
que a veces en nuestra Biblia se va a traducir la palabra clave para entender los siglos es aion. Aion es la palabra en griego que significa siglos, era, es una palabra que habla de tiempo. En nuestras Biblias en español normalmente la traducen como mundo, pero la palabra más exacta es siglo, el aion. Entonces, cuando hablamos del aion, estamos, en este caso estamos hablando del aion presente, el siglo presente. Entonces, la Biblia nos aborda también en Timoteo, 1 Timoteo 1:17, se le llama a Jesús el Rey de los siglos. La obra de la cruz es el eje de toda la historia también. Y el principio clave sobre los siglos, para entender los siglos, es que cada periodo tiene propósito distinto dentro del plan soberano de Dios. Cada periodo tiene un propósito distinto dentro del plan soberano de Dios. Entonces, esto es importante para la escatología porque nos dice que el presente siglo, o sea, la era de la iglesia, la era en la que vivimos, no es un accidente, tampoco es un plan B de Dios, sino que es parte del programa de Dios ya preestablecido sobre siglos. Entonces, con un propósito definido y con una fecha de culminación. O sea, tiene fecha de inicio y tiene fecha de culminación, porque eso ya estaba en los planes de Dios, el incluir este periodo que nosotros llamamos el siglo presente o el siglo, la era de la iglesia. El presente siglo, ¿cuál es la definición? Entonces, ¿qué es el presente siglo? Viene del griego aion, periodo de tiempo con carácter específico. Mencionaba la palabra se refiere a tiempo y no se refiere a algo material como el mundo. Normalmente la palabra para mundo en griego es cosmos. La palabra cosmos sí se puede traducir como mundo, pero la palabra aion es incorrecto traducirlo como mundo, sino que la palabra más acertada para traducir a guión es siglo, porque la palabra alude a tiempo, es una palabra de tiempo. Entonces, el aión o el siglo presente comprende desde el rechazo de Cristo por Israel hasta la su segunda venida. O sea, para el dispensacionalismo, el siglo presente inicia desde la primera venida de Jesús, cuando los judíos rechazaron a Jesús. Y este siglo, dice el dispensacionalismo, va a terminar hasta la segunda venida de Jesús. O sea, en la primera venida inició el rechazo de Jesús por parte de muchos judíos y como ya establecimos anteriormente en la clase anterior, que es un Dios tiene un plan para Israel según el dispensacionalismo y que cuando Jesús venga en su segunda venida, los israelitas le van a aceptar, donde dice, y todo Israel será salvo, o sea, todo remanente de Israel será salvo, que habrá una conversión nacional de parte de los israelitas. La primera venida da apertura a lo que es el rechazo del Mesías por parte de los judíos y la segunda venida que es la aceptación de Cristo en los judíos. Ahí termina lo que es la era de la iglesia según esta postura. Entonces, es la era de la iglesia, es el periodo intermedio entre las dos venidas. Primera venida, Cristo predicó, anunció, se formó la iglesia y la segunda venida, eh, en la segunda venida termina este periodo. Entonces, es un periodo intermedio. El siglo presente es un periodo intermedio entre las dos venidas de Jesús, primera venida y segunda venida. El carácter del presente siglo es un siglo malo, según Gálatas 1:4, que está bajo el dominio de Satanás. Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo. También que es un presente siglo malo, para librarnos de este siglo malo. Entonces, malo porque está bajo el dominio de Satanás, según de Corintios 4:4, donde dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y segundo, es un siglo de tinieblas, según Efesios capítulo 6 versículo 12, un siglo de oscuridad y espiritual, eh,
que produce su propia sabiduría, sin luz divina, donde eso se menciona en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 7. Entonces, y tercero, es un siglo de misterio, en Colosenses 1:26. Hay una realidad no, porque este siglo, la era de la iglesia, es una realidad que no había sido revelada en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una aclaración importante que cuando Cristo habla del siglo presente en los evangelios, se dirige a Israel, y cuando Pablo habla del presente siglo en sus epístolas, habla a la iglesia, y no necesariamente se refieren al mismo periodo según el dispensacionalismo. Cuando Jesús habla del siglo presente, se está refiriendo en una parte a los judíos, y en otra parte se está refiriendo a lo que es la iglesia. Es un siglo de gracia también. Hay un despliegue de la gracia infinita de Dios, hay una evangelización por el mundo, una predicación, el mundo, el evangelio se expande. También hay una distinción mencionada. Este presente siglo para la iglesia no es igual al presente siglo para Israel en los evangelios. El contexto va a determinar a quién se dirige según esta postura escatológica. El presente siglo como misterio. ¿Qué significa misterio en el Nuevo Testamento? No es algo misterioso o algo imposible de entender, sino que se refiere a una verdad conocida por Dios desde la eternidad, no revelada antes, pero ahora revelada. O sea, era un misterio porque el único que la conocía era Dios, pero Dios decidió darla a conocer. Más adelante, aquí entra lo que se conoce como una revelación progresiva. O sea, Dios eligió más adelante revelarle al ser humano este misterio que era la iglesia. Misterios revelados en este presente siglo. Pablo los enumera a lo largo de sus epístolas. Primero, la existencia misma de la era de la iglesia, en Mateo 13:11. Que judíos y gentiles formarían un solo cuerpo en Cristo sin distinción nacional, era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Se esperaba en el Antiguo Testamento una restauración solamente de Israel, pero no que los gentiles formarían parte de este mismo pueblo redimido. Por eso se le llama un misterio. Judíos y gentiles forman un solo cuerpo, según Efesios 3:3, versículo 9. Y el cegamiento espiritual de Israel en Romanos 11, 25. Entonces, en el presente siglo, el cegamiento temporal de Israel para que los gentiles pudieran ser salvos o pudieran ser atraídos a Dios era un misterio. El rapto que es una transformación sin muerte en 1 Corintios 15:51, cuando Pablo dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo dice, esto era un misterio, porque según el dispensacionalismo, el rapto es una revelación que se da solamente en el Nuevo Testamento. También un misterio revelado era que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la implicación escatológica de todo esto es de enorme importancia. La iglesia es un paréntesis divino que interrumpe, pero no reemplaza el programa de Dios con Israel según esta postura. Entonces, como The White Pentecost ilustra en su libro, que varios pasajes proféticos del Antiguo Testamento saltan de la primera venida de Cristo directamente al reino milenial, sin mencionar el periodo entre ambos, porque ese periodo era un misterio. O sea, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar textos, dice The White Pentecost, que saltan de una sola vez al milenio porque el concepto o la idea de iglesia estaba oculto para ese momento, era un misterio, y que luego aparece en el Nuevo Testamento como un paréntesis, pero no reemplazando el plan que Dios ya tenía establecido. Entonces, pasajes como Isaías 9:6, como Isaías 53:10, como Zacarías 9:9,
indica dónde se debe insertarse ese paréntesis de la era de la iglesia entre el misterio de Cristo y su reino futuro. Entonces, esta verdad es importante porque desde esta postura dispensacional también esto refuta lo que es la idea del reemplazo o la teología del reemplazo, porque si la iglesia fuera Israel espiritual, que ha reemplazado a Israel nacional, no tendría que existir este paréntesis, pero este paréntesis existe porque la iglesia no reemplaza a Israel, menciona el dispensacionalismo. Entonces, no habría esa interrupción, pero el programa de Israel continuaría sin rompimiento a través de la iglesia. Es clara. En la era de la iglesia fue un misterio no revelado, lo cual confirma que es un programa nuevo y distinto, que no canceló el programa que Dios ya tiene establecido con Israel. Luego tenemos lo que es el propósito de Dios en el presente siglo. El propósito principal es tomar de los gentiles pueblo para su nombre, según Hechos 15:14. Propósito eterno para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de la gracia. Entonces, esto es importante porque el principal propósito, el propósito principal de este siglo, que es reunir a la iglesia en un pueblo formado de todas las naciones que va a llevar el nombre de Dios. Esto es lo que está sucediendo ahorita en este paréntesis según el dispensacionalismo. Esto está sucediendo en todo el mundo ahora mismo. Cada vez que alguien cree en Cristo y es añadido a la iglesia, el propósito presente sigue avanzando. Ya luego en el propósito eterno de Efesios capítulo 2 versículo 7, Dios dice que nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el propósito último de este paréntesis o de este siglo presente es demostrar a lo largo de toda la eternidad la infinita gracia de Dios. O sea, la iglesia redimida debe estar o redimida de entre personas pecadoras que merecían juicio, será una demostración de lo que es la gracia divina o la gracia de Dios. O sea, la iglesia va a ser una demostración de cómo actúa la gracia de Dios. O sea, está actuando de una forma de gracia con la iglesia. La iglesia, ¿cómo se relaciona con la iglesia? Relaciones con Cristo, se le menciona como su cuerpo en Efesios 1, 22, 23, se le menciona como su esposa a la iglesia en este paréntesis en Efesios 5 25 al 27, se le llama sus pámpanos en Juan 15:1, se le llama su rebaño en Juan 17 27, se le llama su templo en Efesios 2 19 al 22 y se le llama su nueva creación en 2 Corintios 5 17. Entonces, en conclusión del propósito del Dios, de Dios en el presente siglo, Dios no ha abandonado su plan para Israel. La iglesia es un programa distinto y temporal que revela su gracia mientras Israel espera su restauración, nos dice The White Pentecost. Entonces, cada metáfora que se habla de la iglesia revela un aspecto diferente de esa relación única que Dios está construyendo en este siglo presente con la iglesia, su cuerpo, su esposa, los pámpanos, rebaño, templo y nueva creación, pero no invalida el plan que Dios ya tenía establecido con Israel. Entonces, en Mateo 13 tenemos el curso del siglo presente, cómo funciona el siglo presente. En el capítulo de Mateo 13 tenemos el contexto inmediato, dice, inmediatamente después del rechazo de Cristo por Israel. O sea, este siglo presente inicia, según The White Pentecost, inmediatamente después del rechazo de Cristo por parte de los israelitas, los líderes religiosos, porque ellos atribuyeron sus milagros a Belcebú, al príncipe de los demonios, fue el pecado imperdonable de blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo los llamó a ellos generación mala y adúltera, según Mateo 12:39. Y en ese contexto de rechazo nacional, Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y comenzó a enseñar mediante parábolas y eso cambió
todo, o sea, este método de cambio o este cambio de método es altamente significativo para la comprensión. O sea, Jesús sale de su casa, de la casa y empieza a enseñar en parábola. Cambió de método de enseñanza. ¿Por qué habló a través de las parábolas? Eh, Porque los discípulos incluso le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Él menciona que es para probar sus derechos de Mesías, según Mateo 13:34 al 35, porque está hablando del cumplimiento de que Isaías menciona, que el siervo de Dios hablaría a través de parábolas, entonces está probando sus derechos de Mesías. Segundo, es para impartir verdad al oyente creyente. El uso de parábolas es para revelarle las cosas a sus oyentes o a sus creyentes. Y tercero, dice el dispensacionalismo que es para ocultar la verdad del oyente incrédulo, según Mateo 13 al 15. Entonces, eh, o sea que Jesús le ocultaba información al incrédulo, pero solamente eran revelados al creyente. El alcance profético de las parábolas de Mateo 13 que describen el periodo completo entre las dos venidas de Cristo, desde el rechazo hasta la recepción del Mesías. Es decir, es que estas parábolas que aparecen en Mateo 13, ocho parábolas en exacto, describen el periodo completo entre la primera venida, o sea, el rechazo de Israel hacia el Mesías, y la segunda venida, la recepción de Israel al Mesías. Entonces, no solo hablan de la era de Israel futura, ni son únicamente lecciones espirituales, sino que son profecías sobre el curso de esta era presente, nos dice de Pentecostés. Las parábolas de Mateo 13 y su significado. Vamos a abordar algunas, las ocho parábolas y lo que revelan. Tenemos la parábola del sembrador, que va desde Mateo 13, del versículo 3 al versículo 9, y luego es abordado en el versículo 18 al versículo 23, donde se habla de la recepción mixta del Evangelio, una indiferencia, una apostasía y una mundanalidad, que es fruto genuino. Entonces, nos dice esta parábola que el sembrador salió a sembrar la semilla es la palabra, y la palabra es sembrada en cuatro tipos de terreno. Primero está el primer terreno, que es la tierra del camino, donde se nos habla que es un corazón endurecido, que el maligno arrebata la semilla. También nos habla en este caso sería una indiferencia. También nos habla del pedregoso, que es una recepción emocional sin raíz y que es una apostasía bajo prueba. Esto sería lo que una apostasía, aquellos que no echan raíz y que abandonan la fe. También menciona la semilla que fue sembrada entre los espinos, que termina siendo ahogada por los afanes y por la riqueza. En este caso sería una mundanalidad. Y igual se nos menciona la buena tierra, donde se habla del fruto genuino. Entonces, esta parábola revela que durante el presente siglo el Evangelio será recibido de manera mixta. No habrá conversión universal, solo una porción producirá fruto genuino. Entonces, el dispensacionalismo dice que la parábola del sembrador nos revela cómo es el curso de este siglo. Hay indiferencia, hay apostasía, hay mundanalidad y hay también fruto genuino. La segunda parábola es la del trigo y la cizaña, según el versículo 24 y 30 y versículo 36 al 43 de Mateo 13, donde se nos habla que el bien y el mal coexisten durante el presente siglo y que va a haber una separación final. Entonces, el reino de los cielos es como un campo donde el propietario sembró una semilla, pero el enemigo sembró cizaña. Ambos crecen juntos hasta la siega, o sea, y la siega es el fin del siglo. Entonces los ángeles se van a separar el trigo de la cizaña y van a quemar la cizaña, y el trigo va a ser llevado al granero. Entonces, esta parábola revela que durante el presente siglo el bien y el mal van a coexistir. El trigo crece con la cizaña, que no habrá pureza perfecta ni triunfo del bien antes del fin,
y que la separación viene hasta el final. Luego tenemos la semilla de la mostaza en versículo 31 al 32, donde tenemos el crecimiento externo anormal del reino y una expansión y corrupción. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, nos dice la palabra, que crece hasta hacerse un árbol donde anidan las aves del cielo. La semilla de mostaza era proverbialmente pequeña. Un crecimiento normal daría una planta de mostaza, no daría un árbol, nos dice Pentecost. Entonces, el crecimiento desproporcionado y anormal sugiere que ese desarrollo externo es exagerado. Entonces, las aves en las parábolas de Mateo frecuentemente representan elementos malignos, nos dice el autor de Pentecost, y esto puede indicar que el reino externo, o sea, la iglesia visible, va a crecer más allá de su carácter original, albergando elementos corruptos. Entonces, que esta parábola nos dice que en el presente siglo va a haber un crecimiento normal, porque una semilla de mostaza puede crecer y dar lo que es una planta, pero no un árbol. Entonces, y que cuando se habla de un crecimiento exagerado y que incluso las aves del cielo vienen a comer, es porque la iglesia va a tener un crecimiento exagerado y que en ese crecimiento va a albergar corrupción. También nos habla la parábola, la cuarta parábola, la parábola de la levadura en el versículo 33, donde se habla de una penetración del mal dentro del reino. Se habla de la levadura, que es igual a corrupción en el Antiguo Testamento, donde nos dice que una mujer mezcló levadura en 3 medidas de harina hasta que quedó fermentado. Entonces, en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba corrupción y pecado según Éxodo 12:15, pero aquí señala la penetración de la corrupción doctrinal y moral dentro del reino. No es una imagen de progreso positivo. El mensaje combinado de estas parábolas es claro. El presente siglo no será una era de triunfo progresivo de la iglesia sobre el mal, sino que va a ser una mezcla de bien y mal coexistiendo, que el evangelio va a ser recibido por algunos y va a ser rechazado por otros, que también va a haber un crecimiento externo acompañado de corrupción interna y que esto contrasta directamente con la postura postmilenialista, que enseña que la iglesia va a conquistar el mundo para Cristo antes de su venida. Porque recordemos que nosotros estamos abordando una postura premilenial, o sea que Cristo viene antes del milenio, pero la postura postmilenial enseña de que Cristo va a venir después del milenio, cuando la iglesia haya conquistado el mundo para Cristo y que Cristo solamente venga a reinar. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin del presente siglo? Lo que las parábolas revelan, Mateo 13:39, 40 y 49 dice, la ciega es el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Características del fin: va a haber un juicio sobre el mal, toda iniquidad será removida en el fin del siglo. Va a haber una separación definitiva, justos van a ser separados de los inicuos. Igual una intervención divina, los ángeles son quienes van a ejecutar este juicio. También va a haber una gloria para los justos resplandecerán como el sol. Va a haber un orden de este evento, o tenemos el orden de eventos del siglo, mejor dicho. Primero, remoción de los inicuos, luego establecimiento del reino en pureza, y finalmente el rey va a reinar en gloria. Entonces, tenemos que el fin del siglo presente llevará a cabo de esta manera. Va a ser llevado a cabo por los ángeles, y los justos van a resplandecer después y se sigue ese orden. Entonces, lo que el presente siglo nos dice sobre nuestra expectativa es importante. No debemos sorprendernos por el avance del mal en la iglesia, o la apostasía en las iglesias, o la persecución de los creyentes, o el aparente fracaso del evangelio en ciertos contextos, porque todo esto fue predicho ya antes. El fin va a llegar, pero no mediante la conquista gradual de la iglesia, sino mediante la intervención soberana de Dios. Pero nos dice
El dispensacionalismo, que ya incluso la corrupción de la iglesia ya estaba predicho, estaba preordenado. Entonces, luego tenemos Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 3, las siete iglesias de Asia y las cartas enviadas a estas iglesias. Encontramos qué son estas. Son siete cartas a siete iglesias históricas de Asia Menor. Fueron dictadas directamente por Cristo resucitado, que la dictó a Juan en la isla de Pasmo. Cada carta tiene un diagnóstico de reprensión, exhortación y una promesa. Tenemos tres niveles de interpretación según el dispensacionalismo, una interpretación local, que el mensaje estaba dirigido a iglesias en específicas en el primer siglo. Una segunda forma de interpretación, según de estas cartas, es universal, es aplicable a toda la iglesia en toda época. Y una tercera interpretación de tipo profético es que es, estas iglesias describen o estas cartas describen el curso histórico de la iglesia a través de los siglos. Hay un paralelismo con Mateo 13. Ambos pasajes describen el mismo periodo desde perspectivas distintas. Mateo 13, perspectiva del reino, y Apocalipsis 2:3, perspectiva de la iglesia, pero que hablan de este periodo que va a ser un mixto de corrupción o de bien y de mal. Tenemos a las siete iglesias. La iglesia de Éfeso se le menciona como característica que dejó el primer amor. Dice The White Pentecost que la iglesia de Éfeso representa la iglesia cristiana, que es la iglesia apostólica que fue desde el año 30 al año 100 después de Cristo. Luego nos dice que la iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida, pero que mantiene la fidelidad, dice el dispensacionalismo, que representa la persecución romana, que va desde el año 100 al año 313 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo, que tiene una doctrina comprometida, fue una iglesia imperial, nos menciona, o fue la iglesia imperial en el año 313 al año 590 después de Cristo. La iglesia de Tiatira, que se le llama a Jezabel una corrupción moral, dice el dispensacionalismo que fue la iglesia que iba desde la Edad Media, en el año 590 al año 1517 después de Cristo. La iglesia de Sardis, que dice que tiene nombre de estar vivo, pero es una iglesia muerta. Dice el dispensacionalismo que era la iglesia de la Reforma, que iba desde el año 1517 al 1750 después de Cristo. La iglesia de Filadelfia, que era una iglesia fiel de evangelismo mundial, nos dice que The White Pentecost, que era la iglesia del avivamiento misionero en el año 1750 al año 1900 después de Cristo, y la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia tibia y autosuficiente, que va en la apostasía moderna del año 1900 en adelante, que va a terminar hasta el rapto. Siete diferencias del presente siglo. Tenemos acá Cristo no solo fue anunciado, sino que vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ya no viene sobre ciertos hombres, sino que mora en cada creyente permanentemente. Las buenas nuevas ya no son preparatorias, sino que anuncian la salvación alcanzada en Cristo. La predicación ya anuncia esa salvación alcanzada. La revelación ya no es parcial, sino que está completa en Cristo, según Hebreo 1 versículo 1 al 2. Y este siglo tiene designación única como siglo malo en Gálatas 1:4. Está bajo el dominio de Satanás como Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, de manera sin precedentes, y Israel ha sido puesto a un lado temporalmente y no puede esperar el cumplimiento de sus promesas durante este siglo. O sea, las promesas hechas a Israel no se van a cumplir en este siglo, sino después de que termine este siglo, o después que termine la era de la iglesia, según esta postura. El resumen de esta primera intervención: Dios divide la historia en periodos definidos con propósitos específicos. El presente siglo es la era de la iglesia, es un paréntesis entre el rechazo de Israel y la recepción de Israel a Cristo, que va a suceder en la segunda venida.
Este siglo fue un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, también lo abordamos, y su propósito es reunir a la iglesia para desplegar la gracia de Dios eternamente, que va a ser la prueba de cómo la gracia de Dios actuó. Mateo 13 y Apocalipsis 2:3 nos describen el curso de este siglo, mezcla del bien y el mal y la apostasía. El siglo va a terminar con el juicio y el establecimiento del reino y no con un triunfo de la iglesia. Implicación escatológica de esta primera intervención. El presente siglo concluye con el rapto de la iglesia y el inicio del periodo de la tribulación. Vamos a permítanme, vamos a pausar la grabación. Salimos de esta clase, pero volvemos a entrar al mismo enlace para poder continuar con la segunda parte. Entonces nos vemos otro ratito por el mismo canal.